Bueno, vamos a empezar a explicar el tema 4 que trata sobre la genética en la actualidad. Entonces, hoy en día la genética es una ciencia muy importante en investigación, porque en los genes hay una enorme y muy valiosa información que puede ser utilizada de muchas maneras. Y por eso hay muchas ciencias que derivan de la genética. Aquí he puesto cuatro bastante básicas e importantes. La genómica es la que estudia los genes y la relación con las enfermedades, ¿vale? Estudia los genes humanos y la relación con cómo influye ese gen, por ejemplo, en el cáncer, en el alcoholismo, en el Alzheimer, ¿de acuerdo? A veces la relación es muy directa y otras veces no tanto. ¿Vale? Hay enfermedades genéticas que son debidas a un gen, a un alelo determinado, y hay otras en las que esa relación no es tan del 100%, ¿vale? La proteómica estudia las proteínas que fabrican los genes para ver las funciones en el organismo y también para relacionarlas con enfermedades, ¿vale? Si la proteína no funciona bien o hay un fallo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la biotecnología, sería la tecnología aplicada a los seres vivos, ¿vale? Básicamente es utilizar un ser vivo o a una parte de él o un derivado de un ser vivo para obtener productos que interesen a los seres humanos, o bien para aumentar la producción, ¿vale? La productividad que se saca de ese ser vivo. Antiguamente la biotecnología se empezó a hacer desde que empezó la agricultura y la ganadería, ¿vale? Es decir, se quería obtener plantas que dieran más fruto, variedades de plantas que dieran más fruto, o animales que engordasen más, dieran más carne. Entonces se hacían cruces entre los individuos que tenían las características que interesaban. Pues si yo cruzo esta raza de vacas y toros que parece que dan más leche, pues a lo mejor los hijos, las vacas, las hijas, pues darán más leche que no si hago este cruce con este, por ejemplo, ¿vale? Lo que pone ahí, o tener más vacas que producían más leche o cerdos que engordasen más y tuvieran más carne, ¿vale? Y luego tenemos la ingeniería genética, que es directamente manipular el ADN de los seres vivos para obtener un beneficio. Veis que en tanto la biotecnología como la ingeniería genética obtienen beneficio de los seres vivos. Lo que pasa es que la biotecnología no siempre implica manipular el ADN. Se puede hacer biotecnología sin hacer ingeniería genética. Es decir, tú puedes tener beneficios de muchos seres vivos, ¿vale? De hecho, utilizar la levadura para hacer pan, eso también es biotecnología, ¿de acuerdo? Utilizas un ser vivo, la levadura, que es un hongo unicelular, y lo utilizas y obtienes un producto de interés que es el pan, o la cerveza, o el vino, ¿vale? Y ahí no manipulas el ADN de la levadura, eso sería biotecnología a secas. Pero cuando se manipula el ADN del ser vivo para obtener ese beneficio, pues entonces ya hablamos de ingeniería genética. ¿Por qué? Pues porque estamos introduciendo un gen distinto, se modifica el ADN del ser vivo, el ADN que tiene naturalmente, porque se le introducen genes nuevos, genes distintos de otras especies, que les va a causar que el ser vivo adquiera pues una característica que antes no tenía y que para nosotros es beneficiosa, ¿vale? Hoy en día la mayor parte de biotecnología se hace por manipulación de ADN, ¿vale? Por ingeniería genética, pues porque el rendimiento, es decir, el beneficio buscado, lo obtienes antes. Por ejemplo, si tú quieres una planta que sea muy alta, yo qué sé, te interesa una planta alta de maíz que dé mazorcas muy grandes, pues eso. Pues es más fácil conseguir esa planta manipulando el ADN del maíz, introduciéndole genes de crecimiento, que por ejemplo obtenerla mediante cruces entre individuos altos, ¿vale? Tardarías más en obtener el beneficio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué hace falta para hacer ingeniería genética, para manipular el ADN. Bueno, introducir un gen de ADN en un organismo se llama transferencia génica, ¿vale? Es decir, estás transfiriendo un gen que no es suyo, ¿vale? Lo estás introduciendo en su ADN. Y para hacerla
necesitamos primero localizar y extraer el gen que queremos transferir a ese organismo, unir ese gen a una cadena de ADN que lo transporte, y a eso se llama, la cadena que transporta al gen que me interesa se llama vector, y la unión de los dos, del vector con el ADN que se lo lleva, se llama ADN recombinante, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, aquí, los vectores, ¿vale? Pues aquí lo pone, yo tengo ADN, el que está pintado en rojo es el gen que yo quiero, ¿vale? El que me interesa. Entonces, lo tengo que sacar de ahí y tengo que unirlo a esta que pone ahí vector de clonación. Un vector es una cadena de ADN, ¿vale? A ser posible mejor circular, ¿de acuerdo? Que es capaz de, yo lo corto, meto el gen que me interesa y lo uno, ¿vale? Y entonces aquí está el gen. El vector, que sería la molécula azul, lleva el gen. ¿Por qué tengo que hacer esto? Pues porque si yo introduzco el gen que me interesa, si lo introduzco así, suelto, dentro de una célula, la célula se lo carga, ¿vale? O sea, lo destruye. Es ADN, hay endonucleasas, hay proteínas, enzimas en la célula y lo rompen. Entonces, si va metido este gen en su vector que lo lleva, pues aquí está protegido, ¿vale? Aquí el gen prospera, no tiene menos probabilidades de ser destruido, de que se pierda, ¿de acuerdo? Y pues el vector es la molécula de ADN que se va a encargar de transportar al gen que me interesa, y cuando se unen los dos, el vector y el gen, se forma el ADN recombinante, que lo tengo aquí, ¿vale? El ADN recombinante sería esto de aquí, esa unión, ¿vale? Esta. Bueno, entonces, primero localizamos y extraemos el gen que queremos transferir, lo unimos al vector y esa unión de ambos, el ADN recombinante que acabamos de ver. Y por último, me queda introducir el ADN recombinante en el interior de la célula del organismo para que adquiera ese gen, ¿vale? Y para hacer todas estas tareas necesitamos primero enzimas de restricción. ¿Por qué? Pues porque queremos extraer el gen, para eso tenemos que cortar, ¿vale? Tenemos que cortar el ADN del gen que está unido al resto del ADN, nos interesa solo un trozo ese gen, entonces hay que cortarlo y separarlo, ¿vale? Y para cortar ADN necesitamos enzimas de restricción, que son tijeras, son como tijeras de ADN, proteínas capaces de cortar el ADN por lugares específicos, por secuencias concretas. Todas vienen de bacterias y de otros procariotas, ¿vale? Tienen estas enzimas de forma natural en las células. Por ejemplo, la enzima de restricción EcoR1 corta el ADN, esto evidentemente no lo tenéis que saber, es un ejemplo. Esta enzima de restricción reconoce esta secuencia GATTC, ¿vale? Y corta entre la G y la A y entre la A y la G del otro lado. Entonces salen esos extremos, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos extremos, dice ahí que esta enzima cuando corta, ¿vale? Deja estos dos extremos separados, deja extremos desiguales. Esos extremos desiguales en el que una cadena de la doble hélice sobresale más que la otra y en la cadena, en el otro fragmento es al revés, sobresale más esta que esta, pues este tipo de extremos se llaman cohesivos. ¿Por qué? Porque es fácil que se peguen otra vez, ¿vale? Son más fáciles de enganchar estos extremos, que vuelva otra vez a unirse. Otras enzimas cortan dejando extremos iguales, que se llaman romos, es decir, si la EcoR1 en vez de cortar por aquí, cortase literalmente por aquí, entre la adenina y timina adenina, haría un corte igual y dejaría dos extremos iguales, romos, ¿vale? Bueno, necesitamos enzimas de restricción, también necesitamos proteínas, enzimas que unan, que peguen ADN, porque yo quiero, por ejemplo, si yo quiero, ya tengo el gen separado, si lo quiero unir, tengo que pegarlo, tengo que pegar este extremo aquí y este extremo aquí para que me salga esto. ¿Y cuál es el pegamento de ADN? Pues es una enzima, una proteína que se llama ADN ligasa, es capaz de unir dos fragmentos de ADN, ¿vale? Necesito vectores, esas moléculas de ADN que transportan el gen que me interesa, porque si no el gen se puede estropear. Los más utilizados son los virus. Un virus es una caja proteica
que dentro lleva guardado un ácido nucleico de cadena corta, ¿vale? Eso es la esencia de un virus. Algunos tienen luego una envuelta, pero bueno, todos los virus tienen su ácido nucleico metido dentro de una caja de proteínas, ¿vale? El ácido nucleico de los virus puede ser ADN o ARN. De hecho, hay virus de ADN y hay virus de ARN. Nunca llevan los dos, ¿vale? O uno o el otro. Y los virus son vectores muy buenos porque son capaces de introducir su material genético en las células para multiplicarse, ¿vale? Es decir, ellos automáticamente saben perfectamente cómo meter el ADN, su ADN o su ARN. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, ahí tengo la estructura de un virus, la estructura muy básica, la cubierta de proteína, que serían las bolitas verdes, y dentro está pues la cadena de, pone genoma de ácido nucleico. Esto puede ser un ADN o puede ser un ARN, ¿vale? Por ejemplo, en el coronavirus es ARN, ¿vale? Pero bueno, hay muchos virus variados. Este es el del VIH, el del SIDA, el de la hepatitis, el del ébola, que es muy raro porque tiene una nucleocápside, bueno, es espiral el virus en vez de una cajita. El adenovirus, la influenza, este es el virus de la gripe, el virus de la rabia, el bacterio... Bueno, hay un montón, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí no aparece el coronavirus, qué raro. En fin. Bueno, pues los virus también son muy utilizados como vectores, porque tú puedes, voy a coger el anterior dibujo, tú si coges el genoma del virus, quitas los genes del virus, con las enzimas de restricción cortas los genes del virus que a ti esos no te interesan y en su lugar metes los genes o el gen que a ti te interesa, luego el virus ya se encarga de introducirlo dentro de la célula porque es lo que hacen los virus, ¿vale? Están diseñados para introducir su material genético, lo que hay aquí dentro, en las células y replicarse. Entonces, si quitas los genes que tiene este virus, los genes víricos de fabricarse sus cosas, sus proteínas, y metes el gen que tú quieres, pues el virus se va a encargar de meterlo en la célula, ¿vale? Es un vector muy bueno. Y luego otros vectores son los plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas circulares de ADN capaces de autorreplicarse y que existen dentro de las bacterias, ¿vale? Entonces, aquí tendríais pues una célula procariota, ¿vale? Su ADN pues está por ahí flotando libre en el citoplasma, por eso es procariota, y suele tener, aquí están pintados muy grandes, ¿vale? Suele tener moléculas circulares pequeñas de ADN que se llaman plásmidos, que están separadas del ADN principal y se replican ellas solitas y se las pueden pasar unas bacterias a las otras, ¿vale? Aquí se ve más, este es un dibujo un poco más realista, ¿vale? Los plásmidos, veis que esta bacteria tiene un montón de plásmidos, este es su ADN principal y los plásmidos son cadenas circulares de ADN, ¿vale? Que existen dentro de las bacterias. Entonces yo si cojo un plásmido y quito parte de su material, puedo utilizarlo como puedo enganchar ahí un gen que iría insertado en el plásmido. De hecho, el ejemplo que os puse aquí al principio, esto sería un plásmido, ¿vale? Que en este caso se usaría un vector como plásmido. Y aquí le haces un corte y metes tu gen, ¿vale? Y sirve como vector. Bueno, ¿qué más necesitamos para... Ya tengo con esto, con las enzimas de restricción, las ligasas y los vectores, ya puedo hacer mi ADN recombinante, es decir, ya puedo tener el gen unido a su vector, ¿vale? Lo siguiente que me queda por hacer es introducir ese ADN recombinante en las células, ¿vale? Para que lo incorporen, para que incorporen el gen que yo quiero, que va en el ADN recombinante. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por métodos químicos, físicos y biológicos, ¿vale? Métodos químicos, pues precipitar el ADN, el método del fosfato cálcico es que el ADN se hace precipitar con cloruro de calcio en una disolución de fosfato de calcio y cuando precipita el ADN se obtienen partículas pequeñitas de ADN mezclado con calcio que se las pueden tragar las células, ¿vale? Fagocitaria, entonces ya las incorporarían, ¿vale? Ya incorporaría ese ADN. Otra forma, en vez de hacer precipitar, se introduce el ADN dentro de una vesícula lipídica que se llama liposoma. Y las células también se pueden tragar esas vesículas, ¿vale? Lipofección. Métodos físicos, pues tenemos la microinyección, que es inyectar el ADN directamente en las células con una microaguja, ¿vale? Tenéis ahí la imagen. Bombardeo con microproyectiles o biolística, que es el ADN
se hace la preparación, se adhiere a partículas pequeñitas que se disparan sobre células, ¿vale? Utilizando cañones de genes o pistolas génicas. Pistolas génicas que se parecen, bueno, realmente tienen ese nombre porque es que se parecen, ¿vale? Vamos a poner aquí pistola génica y en imágenes, pues mirad, eso es realmente... Tiene la pinta de una pistola, ¿vale? Aquí se ve utilizándola en tejido vegetal, en una planta, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues es aparataje variado. Pistolas génicas. Electroporación es otro método físico para introducir el ADN recombinante en las células. Es someter a las células a campos eléctricos controlados, ¿vale? Es decir, campos eléctricos de una intensidad pues eso, regulada, porque si te pasas fríes las células, se mueren, ¿vale? Pero si el campo eléctrico tiene la intensidad adecuada, el voltaje adecuado, pues se abren poros en la membrana de las células y el ADN puede entrar en la célula. Y como la intensidad del campo eléctrico, si es la adecuada, los poros duran muy poco porque se cierran enseguida. Y entonces así las células no se mueren, ¿vale? Pero aunque se cierren enseguida, el ADN puede aprovechar un segundo para colarse por el poro mientras está abierto, ¿vale? Eso sería la electroporación, que ya lo dice la propia palabra, formar poros mediante electricidad. Y luego, método biológico, pues ya lo dije antes, son muy utilizados, son los virus, porque los mismos virus ya tienen el mecanismo, ya son ellos muy capaces de introducir material genético en las células, es a lo que se dedican, ¿vale? Entonces se pueden usar muy bien como vectores. Bueno, pues en el próximo vídeo veremos las aplicaciones de la ingeniería genética.